Hola, en esta oportunidad vamos a hablar de los verbos. Los verbos son aquellas palabras que indican acción dentro de una oración. Los verbos forman parte del predicado, pueden estar en tiempo presente o pasado. Cuando hablamos de verbos en tiempo presente y de terceras personas, se le agrega S o ES dependiendo del verbo, y en el caso de una conjugación en pasado, se le agrega al verbo ed en la mayoría de los casos. Sin embargo, hay otros verbos que vamos a ver que se conjugan de manera distinta. Cuando hablamos de una acción en presente, estamos hablando de una acción que se está ejecutando en este momento, el día de hoy. Las palabras claves que nos indican en una oración que estamos hablando de un tiempo presente es now y today, o sea, ahora, hoy. En tiempo presente se le añade S o ES al verbo si estamos hablando de una tercera persona, un él o un ella. En el caso de las acciones en pasado, o sea, de los verbos en pasado, representan acciones que se ejecutaron antes del día de hoy. Las palabras claves dentro de una oración que nos indica que está en pasado es yesterday, then o last night, ayer, anoche, entonces. Y se le añade en la mayoría de los casos ed. Sin embargo, hay algunos verbos que se conjugan de manera distinta cuando hablamos del verbo en pasado. Ahora, hablemos del verbo to be, que es el verbo ser o estar, que es un verbo muy utilizado en todos los ejercicios que están realizando nuestros niños. Y el verbo to be, cabe destacar, tiene una manera muy particular de conjugarse, tanto en presente como en pasado, dependiendo del sujeto que lo acompañe. Vamos a ver el detalle. En presente, I am, yo soy. She, he, is, o sea, él o ella es o está. Nosotros somos, nosotros estamos, we are. Ustedes están, ustedes son, you are. Ellos son, ellos están, they are. Cuando hablamos del verbo to be en pasado, hablamos de I was. O sea, yo estaba, yo era. He or she was, o sea, él o ella estaba o era. Nosotros estábamos, we were. Ustedes estaban, you were. Ellos estaban, they were. Ahora vamos a hablar de unos verbos que los niños van a estar utilizando en la tarea de gramática del día de hoy. Fíjense, vamos a ver cómo se conjuga cada uno de ellos, dependiendo de si hablamos del tiempo presente o pasado y dependiendo del sujeto que lo acompañe. Eso es bien importante. Fíjense, el verbo do, que es el verbo hacer, y el verbo see, que es el verbo ver. Si lo tenemos en presente, fíjense que el verbo do para las personas de I, you, we, they se mantiene como do y el verbo see también se mantiene. Cuando hablamos de he, she, it, al verbo do se le agrega una ES porque estamos hablando de una sola persona, de un él o de un ella. Igualmente, al verbo see se le agrega una S, quedaría sis. Cuando hablamos en pasado de estos dos verbos, fíjense que para I, you, we, they, el do se convierte en did y el see se convierte en so, S-A-W. Si hablamos de he, she, it, el verbo do se convierte en did y el verbo see se convierte en so. Seguimos aquí. Para los verbos give and sing, o sea, dar y cantar. Si hablamos en presente, para el I, you, we, they, give se mantiene igual que el sing, no hay cambio. Cuando hablamos de he, she, it, se le agrega S al final del verbo. Si hablamos en pasado, para I, you, we, they, el verbo give
se convierte en gave y el verbo sing se convierte en sang. Si hablamos de he, she, it, igualmente. El give se convierte en gave y el sing se convierte en sang. En el caso de este grupo de verbos, come, go, roam, venir, ir y correr, si hablamos en presente, para I, you, we, they, el verbo se mantiene exactamente igual. Si hablamos de he, she, it, se le agrega s a las tres formas, comes, roams, y el go se le agrega es, sería goes, cuando hablamos de he, she, it. Si lo conjugamos en pasado, come se convierte en came, go se convierte en went y roam se convierte en run. Igualmente, para he, she, it, el come se convierte en came, el go se convierte en went y el run se convierte en run. Y finalmente, para el verbo have, si lo conjugamos en presente, para I, you, we, they, se mantiene igual have. Si lo combinamos con los sujetos he, she, it, se convierte en has. ¿Ok? Y si hablamos en pasado del verbo have, para I, you, we, they, se conjuga had, H-A-D. Igualmente para he, she, it en pasado se conjuga como had, H-A-D. Como pueden ver, no todos los verbos en pasado le agregamos ed. Hay unos que se conjugan de manera distinta. Es importante siempre, estar revisando la lista de verbos cuando tengamos alguna duda. En mi caso, me gusta consultar el diccionario para asegurarme muchas veces de esas conjugaciones que son distintas. Espero que este video les haya sido de utilidad, que la información puedan utilizarla en la tarea de esta semana con sus niños y por favor no olviden dejar sus comentarios en el canal. Gracias y nos vemos en un próximo video.